Transmitiendo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes nuevamente transmitiendo en vivo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Hoy estamos a 8 de mayo de 2023. Los saludo, soy Doris y también está aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que ustedes lo conocen, es quien nos narra estas magníficas historias de nuestro querido México. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, amigos de Urus Radio. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Un abrazo muy fuerte para todos. Tenemos aquí, donde estamos transmitiendo, de hecho es la antigua presidencia de Ciudad Juárez, a algunos invitados que quiero agradecer su presencia. Está con nosotros Juan de Dios y Eder Mejorado de Durango. Uno de ellos viene de California y bueno, Eder viene de Santiago Papasquiaro, tierra de los revueltas, allá en Durango. Y bueno, también está con nosotros el señor Lorenzo Morales y también René Morales Rodríguez, a quien agradecemos su invitación porque él fue el culpable de que nosotros estemos aquí junto con Job Quintín Flores Silva. También le agradecemos muchísimo y pues muchas gracias por estar aquí en la transmisión, profesor. Pues, licenciada, amigos, ¿qué podemos decir? Me parece a mí increíble estar aquí en la sala de cabildos, en la antigua presidencia municipal en Ciudad Juárez. Estamos hablando del norte del país, licenciada, donde comienza México. Así, donde comienza México, que bueno, comienza en cualquier punto del país que sea costa o que sea frontera, pero estamos justo en la frontera, licenciada, entonces me parece increíble estar aquí. Y bueno, ha sido una semana llena de historia, definitivamente. Muchísima y mucha alegría, entusiasmo, emociones padrísimas que hemos tenido desde que estuvimos en la banquetera allá en Guadalajara. Fue hermoso ver a tantas personas esperándonos. Fue grandioso, profesor. Amigos que nos están escuchando allá de Guadalajara, no esperábamos que estuvieran tantos amigos, cerca de 200 personas que estuvieron ahí frente a Catedral. Y bueno, al otro día la conferencia que dimos, que igual se llenó el lugar ahí en Tlaquepaque. Y el día de ayer, aquí precisamente en Ciudad Juárez, también una banquetera donde tuvimos cerca de 100 personas que nos acompañaron. Y hace unas horas, precisamente en la antigua aduana de aquí de Ciudad Juárez, también con el teatro lleno, para platicar también sobre la historia de esta ciudad. Entonces han sido pues varias actividades que hemos tenido. Gracias a todos ustedes por su apoyo. Gracias de veras, amigos. Lo hemos disfrutado muchísimo. Hemos aprendido también muchísimo. Se los hemos dicho en otras ocasiones en el programa. Nosotros aprendemos de ustedes. Y bueno, nos han dado unas muestras de afecto, de cariño grandísimas, las cuales seguimos agradeciendo. Y también sus obsequios, también estamos muy agradecidos con todos ustedes. Algunos de ustedes me dieron sus nombres para igual mandarles un mensaje el día de hoy, pero desafortunadamente por alguna circunstancia no tengo ya sus nombres, pero les agradecemos. Mándenos sus nombres, por favor, ya sea vía Facebook o Telegram, igual para agradecerles y mencionarlos, por favor. También queremos agradecer a Yasmín Granados, que nos regaló varios libros el día de hoy.
Saludamos también a Jesús González y a Jürgen Ortiz. También saludamos a las 2 Normas y Leo de La Mestiza que nos invitaron a comer y estuvo delicioso también allá en Guadalajara. ¿Y qué más podríamos decir? También agradecer a nuestro amigo Rodolfo, que fue quien nos invitó para el Festival Nacional de Máscaras Tradicionales. Gracias a todos ustedes. Pues nos pasaríamos aquí el programa agradeciendo, profesor. Así es, licenciada, y yo solamente, agradecer igual a nuestros amigos el día de hoy, por medio de WhatsApp. Envié yo un mensaje pidiendo el apoyo de todos ustedes, desgraciadamente, y esto no culpamos a nadie, obviamente, de nuestros amigos de Urus Radio. Esto sucede en cualquier parte o pudo haber sucedido en cualquier parte. Pues le robaron su aparato celular a la licenciada Doris. ¡Qué coraje! Sí, allá en Tlaquepaque, sí. Fue algo muy imprevisto por medio de una motocicleta, fue algo que nos sorprendió así totalmente, y por eso ella perdió algunos datos. Entonces se buscó, pero ustedes saben lo que es la burocracia en México. No vamos a hacer este programa para quejarnos, pero sí mencionar de que se buscó que la licenciada pudiera bloquear su aparato celular, pero tanta burocracia, por más que les explicábamos que ella no tenía sus datos en este momento, puesto que nosotros vivimos en Ciudad de México, y le preguntaban datos que solamente estaban allá, les explicamos la urgencia y al principio no nos hicieron caso y empezaron a hacer mal uso del teléfono celular de la licenciada. Afortunadamente, posterior a eso ya se pudo solucionar, su aparato ya fue bloqueado y cuando regresemos a Ciudad de México, pues recuperará ella su número. Entonces, por eso me atreví a enviar, fíjense, me atreví con nuestros mejores amigos, que son ustedes, fue con quien yo me atreví a enviar un mensaje de ayúdenos, amigos, ¿sí? Para poder bloquear ese número de teléfono y evitar que hicieran mal uso de ellos. Entonces es la explicación. Afortunadamente, por el momento está resuelto el asunto, por el momento. Amigos de Guadalajara, ayúdenos a agarrar a ese ladrón. De alguna manera tenemos ya algunos datos de dónde está ese celular. Entonces vamos a ver de qué manera se puede arreglar, pero no es por el aparato, es por la acción y no es por la situación material, sino que pues sí da coraje, ¿no? Y el dinero va y viene, todo lo material va y viene, pero qué terrible eso de querer agarrar y tomar de lo ajeno. No. Por eso necesitamos justicia. Ya, profesor. Me hizo enojar, profesor. Bien, y pues no hemos parado de aprender más cosas, más de nuestra historia. Amigos, ¿cómo saben ustedes de historia? De veras, hoy fue una agradable sorpresa cuando estuvimos en la conferencia del día de hoy, hablando de la historia de Paso del Norte, sí, que ahora conocemos como Ciudad Juárez, y se nos acercaron muchas personas que cómo conocen la historia de sus localidades. Eso nos da mucho gusto, la verdad nos da mucho gusto, e igual no compartimos puntos de vista, pero lo importante es que se abra el debate, un debate respetuoso, y que podamos seguir aportando. Yo aprendí muchas cosas, de hecho tengo que repasar algunos detalles, y es gracias a ustedes precisamente. Nos obsequiaron muchos libros, los cuales yo les agradezco bastante, y obvio que los voy a leer, ¿sí? Entonces, gracias amigos por esta experiencia, y pues empecemos, licenciada, si me da luz verde, ya claro. Solamente, pues ya se viene la siguiente conferencia de Palacio de Minería, donde hablaremos de Francisco Villa. Sí, Francisco Villa y la Revolución Mexicana. Todavía no sale la propaganda, pero está por salir, de Palacio de Minería de la UNAM. Ya salió, la vamos a compartir, profesor. Me la mandaron hoy. Perfecto. Y muy pronto, amigos, estaremos, porque nos preguntaban, ¿cuándo vienen a Chiapas? Pues ahora en junio estaremos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El 14 de junio en Tuxtla Gutiérrez, e igual banquetera,
banquetera allá en Tuxtla Gutiérrez, y ya está confirmada nuestra visita a Phoenix, Arizona, en la tercera semana de septiembre, donde también se hará una conferencia en grande, porque son varias organizaciones las que lo están organizando, y será nuestra primera conferencia internacional. Sí, entonces seguimos trabajando, amigos, y es gracias a ustedes. Y bueno, ya nos alargamos, licenciada, ya. Profesor, entremos sí. al tema. Y bueno, el tema de hoy, amigos, reitero, estamos en el año de Francisco Villa, determinado por el gobierno federal. Y sabíamos, amigos, lo habíamos comentado internamente con la licenciada Doris, que 2023 se cumplían 100 años de la muerte de Francisco Villa, y que si acaso el gobierno dictaminaba que era el año de Villa, como el año pasado fue el de Flores Magón, pues seguramente iba a haber mucha polémica histórica, puesto que Villa es un personaje polémico, como lo son muchos de nuestros personajes, muchos. Desde Moctezuma, ¿sí? Es ya un personaje polémico. Desde Moctezuma, o sea, desde la conquista. Y a partir de ahí tenemos bastantes personajes que despiertan esa pasión. Hablemos de Santana, hablemos de Porfirio Díaz, hablemos de Agustín de Iturbide, y pues no se diga de la gente de la Revolución Mexicana, que causan mucha polémica. Qué bueno, amigos, qué bueno que se dé la polémica. Excelente, que tengamos diversos puntos de vista, que lleguemos a conclusiones, que la plática en la mesa, que la plática en la escuela, que la plática en el trabajo, pues sea de historia. Seguimos creciendo, ¿sí?, en el conocimiento de nuestra historia. Entonces nuestros amigos aquí de Ciudad Juárez nos pidieron que hiciéramos un programa especial. Yo sé que estábamos con la serie de los Tlatoanis, hoy nos tocaba Chimalpopocatzin, ¿sí?, que vamos a hablar de él la próxima semana, de la tragedia de Chimalpopoca, pero cómo la historia del pueblo mexica cambia, ¿sí?, precisamente con el Tlatoani Chimalpopoca. De todo esto platicaremos la próxima semana, pero hoy el programa especial sería hablar de la muerte, ¿sí?, de Francisco Villa, de Doroteo Arango, licenciada. Sí, así es. Ahorita me quedé pensando algunas cosas que no agradecimos antes también a las autoridades de aquí de Ciudad Juárez. También estuvo la Secretaría de Turismo. Les agradecemos su presencia. Pues ahora sí, profesor, adelante con el tema, que está tremendo. 20 de julio de 1923, amigos, se va a celebrar, o se va a conmemorar, más que nada se va a conmemorar. Todos los años en la ciudad de Parral se realiza una escenificación por medio de artistas donde reproducen lo que fue la muerte de Francisco Villa. Ese último recorrido que hace por la avenida Juárez, una avenida bastante larga, ¿sí? Y la curva, hay una curva hacia la calle Gabino Barrera. La casa que está prácticamente enfrente o desembocando la avenida Juárez es la casa donde están los asesinos o los que van a ser asesinos de Villa. Y todos los años se reproduce en ese sitio, en Parral, se reproduce la muerte de Villa, pero antes se organiza una cabalgata en honor a la División del Norte, que sale de varios lugares, de varias ciudades, inclusive de aquí de Ciudad Juárez, y se van uniendo a esa cabalgata. Y amigos, nos platicaban que llegan hasta Parral alrededor de 5,000 jinetes, o quizá más de 5,000 jinetes, ¿sí?, que llegan en esa cabalgata. Perdonen la expresión, pero es como una peregrinación prácticamente, ¿sí?, donde se van uniendo todos. Y bueno, recordamos las famosas cargas villistas, imaginar tantos miles de caballos. Claro, ellos van tranquilamente, recordando precisamente las hazañas de la División del Norte. No olvidemos, amigos, vamos a mencionar varias cosas, pero no olvidemos que en su momento la División del Norte llegó a ser el ejército más poderoso de toda Latinoamérica,
¿sí? En su tiempo de auge, que viene a ser el año de 1914, ¿sí? El ejército más poderoso de Latinoamérica. Entonces, la organización que hizo Francisco Villa, un hombre que era en un principio analfabeta, que él aprende a leer y a escribir en la cárcel, que aprende a dibujar su nombre como firma, amigos. O sea, él firmaba, pero él no sabía o no conocía las letras, solamente alguien le dijo, mira, así se escribe tu nombre, y él dibujaba su nombre. Y es hasta que está en Lecumberri, hasta que está en la cárcel de Tlatelolco, que le enseñan a leer y escribir. Y después se volvería asiduo lector. Sí, por cierto, comentábamos como anécdota que el primer libro que él lee es Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Es el primer libro completo que él lee, pero a partir de ahí lee muchos de los clásicos. Le gustó mucho la lectura a Francisco Villa. Francisco Villa sabemos que tuvo una vida de pobreza, nace en una pequeña comunidad, ¿sí? Allí en La Coyotada. De hecho, él no es de Chihuahua, él es de Durango, aunque muy cerca ya de Chihuahua. Es de familia muy pobre. Sabemos que crece durante el Porfiriato duró muchísimo tiempo. Sabemos lo que fue toda esa dictadura de Porfirio Díaz, y es cuando crece él, crece Emiliano Zapata, Felipe Ángeles, en fin, todos los que posteriormente van a participar en la Revolución Mexicana. Se ha dicho mucho de cómo se inicia Francisco Villa dentro de la Revolución. Lo que sí sabemos es que sí, efectivamente fue un bandolero, sí lo fue. Sabemos también, por un dicho de él, no podemos quizá creer a pie juntillas todo lo que se dice. El mismo Villa, y ya vamos a decirle Villa, él era Doroteo Arango, pero vamos a decirle Villa. El mismo Villa platicaba, ¿sí?, que uno de los hijos del dueño de la hacienda donde él trabajaba había intentado abusar de una de sus hermanas, y él, por defender a su hermana, lo había herido, ¿sí? Y a partir de ahí se convierte en un bandolero. Esta es una historia muy romántica y que de hecho la conocemos en muchos tenores, en muchas películas, en muchas novelas, en muchos libros. No podemos quizá afirmarlo totalmente. Lo cierto es que era una familia sumamente pobre. Él se dedica a labores del campo, pero a partir de ahí se dedica a muchas labores, ¿sí? Es arriero, es carnicero también, en fin, tenía varios negocios. Era como la gente se sostenía en ese momento, tenían diferentes labores. Lo que sí, que a una ocasión se une a un grupo de bandoleros, y vamos, no porque esté minimizando, y menos ahora con lo que le acaba de pasar a la licenciada Doris, no es minimizar, el robo es robo y ya, pero vamos, no se le conoce como una persona sádica o una persona asesina. Hay una leyenda negra sobre Francisco Villa, no lo podemos negar, existe esa leyenda negra donde nos pintan a un Villa criminal, a un Villa sádico, ¿sí? Que aquí lo hemos aclarado en Urus Radio. Quien sí tenía esas características de sadismo realmente era Rodolfo Fierro. Él sí rayaba en el sadismo. Villa llegó a matar, sí llegó a matar, pero nunca llegó a hacer sufrir a sus víctimas. Entonces no había esos rasgos de sadismo. Robaban, pues ¿qué se robaban? Ganado, no lo estoy minimizando, insisto, no deja de ser robo. Fue perseguido por los rurales, conocía veredas, conocía caminos, y esto le fue de gran utilidad. Y fíjense, con esto recuerdo yo, por ejemplo, José María Morelos, que fue arriero y cómo le sirvió en la lucha por la independencia. Vicente Guerrero,
que fue armero y también fue arriero, y cómo le sirvió en la independencia. Lo mismo fue Francisco Villa, conocía las regiones, conocía las veredas, y decían que él, es como un dicho popular, obviamente no lo podemos tomar literal, pero él decían que le podían vendar los ojos y dejarlo caminar 3 días en el desierto, y que con los ojos vendados encontraba agua. Obvio que no es así, pero nos habla de la gran habilidad que tenía Francisco Villa para poder estar en el desierto. No olvidemos, amigos, que estamos en la zona norte del país. Es una zona casi desértica, no es un desierto como tal, pero es casi desértico. Entonces hay que saber vivir en estas latitudes. No es fácil la vida aquí. Quizá en el centro, centro-sur, sureste, la tierra tiene otras facultades, hay mucha vegetación, hay mucha agua. Chiapas, no se diga, sabemos que el 70% de la electricidad de México sale de Chiapas, por ejemplo. Sí, o sea, hay muchísima agua. Acá en el norte no. Y los fríos son sumamente intensos, ¿eh? De día el calor es terrible, es un calor seco, y de noche, sí, son muchos grados bajo cero. Hay que saber sobrevivir, y Villa sabía sobrevivir. Entonces, es como se inicia él en el bandolerismo, empieza a crear cierta fama, él cambia su nombre de Doroteo Arango por Francisco Villa. También hay muchos mitos al respecto sobre por qué lo hace, si el anterior jefe de la gavilla de bandoleros se llamaba Francisco Villa, si anteriormente había habido un bandolero que se llamaba Francisco Villa, pero no podemos negar de que muchos bandoleros se cambiaban el nombre. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no los persiguieran, o si los encontraban no supieran quién fuera. Pues Villa era perseguido, y seguramente por eso cambió su nombre. Hasta que un hombre muy importante dentro de la historia de la Revolución, platicó con él. De hecho, Villa, cuando lo invita don Abraham González, que era gobernador, ¿sí?, lo invita a hablar con él, él piensa que es una trampa, Piensa que es una trampa y dice, ¿por qué el gobernador quiere hablar conmigo? O sea, ¿quién soy yo para que el gobernador quiera hablar conmigo? Lo invita varias veces hasta que Villa acepta entrevistarse con él. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que platicaron don Abraham González y Francisco Villa. Solamente sabemos que de esa reunión Villa salió totalmente decidido a apoyar la lucha maderista. Lo mismo hizo Abraham González con Pascual Orozco, exactamente lo mismo. Entonces, Abraham González estaba apoyando el movimiento maderista, ese movimiento que buscaba, mediante clubes antireeleccionistas, poder tomar el poder y poder quitar o terminar la dictadura de Porfirio Díaz. Y bueno, es ahí como Pancho Villa se inicia en la revolución, tiene su primera gran batalla, su primer gran triunfo, precisamente aquí en Paso del Norte, en Ciudad Juárez, entre el 8 y el 10 de mayo de 1911, y va a provocar la caída de Porfirio Díaz para el 21 de mayo, y luego la salida de Díaz. Y hoy precisamente la conferencia la cerrábamos con esa parte, donde decíamos, bueno, se terminó, con la batalla de Ciudad Juárez, se termina la primera etapa de la revolución. Qué triste tener que decir eso, porque hubiéramos querido decir, se terminó la revolución. No, apenas la primera etapa, todavía lo que vendría después sería mucho más fuerte. Y aquí hemos platicado cómo Villa, sí, va a quedar bajo las órdenes. Bueno, Pascual Orozco se rebela contra Francisco I. Madero, entonces Victoriano Huerta es enviado, sí, para sofocar a Pascual Orozco, lo cual lo pone en contra de Villa, y ahora Villa lucha contra Pascual Orozco. Posteriormente, Huerta mata a Madero, a Pino Suárez, ya hemos platicado aquí la escena trágica, y Orozco se alía con Victoriano Huerta, y ahora Villa lucha contra Orozco y lucha contra Huerta. Se crea la famosísima División del Norte. Me estoy yendo muy rápido porque lo que quiero es llegar a la parte de la muerte de Villa. Y después recordamos que Felipe Ángeles, que estaba en Europa estudiando, regresa, se pone a las órdenes de Carranza y el ejército constitucionalista, pero ahí, fíjense bien amigos, fíjense bien, ahí comenzamos con el problema.
Y el problema es ¿sí? Venustiano Carranza, cuando viene a ponerse a las órdenes de Madero, precisamente a Paso del Norte, a Ciudad Juárez, no le cae bien a Villa. Villa desconfía, ¿sí? Perdón, no lo digo peyorativamente, pero del viejo Barbas de Chivo, que era como lo mencionaba. Desde ahí empieza a desconfiar de Venustiano Carranza, lo convierte en secretario de guerra. Francisco Madero no está tan de acuerdo, y menos Villa cuando se entera que Madero, ¿sí?, acepta ya la terminación de la revolución y les pide a todos que se desarmen, porque ya acabó la lucha armada, y Villa no cree. Villa dice, no puede ser cierto esto. Madero llega a la presidencia, sale León de la Barra, Madero llega a la presidencia, y sabemos que Emiliano Zapata, amigos, es cuando lanza el Plan de Ayala. El Plan de Ayala sale en contra de Madero, ¿sí? Hablamos, sí, tierra y libertad, etcétera, etcétera, pero 5 veces en el Plan de Ayala se menciona a Madero como un traidor, y Orozco también dice que Madero es un traidor a la revolución, y Villa no. Villa cree en Francisco y Madero, cree en él. Entonces queda bajo las órdenes de Huerta, y es cuando se da aquella situación de la yegua. ¿Se acuerdan que les platicamos? Aquella situación de la yegua, donde Huerta lo que está buscando es matar a Villa, lo tiene frente al paredón de fusilamiento, y se salva gracias a que Madero envía un telegrama que llega con Raúl Madero y detiene el fusilamiento de Villa. Si no, ahí hubiera terminado. Y lo que hace Madero es salvar a Villa y llevárselo a México. Se lo lleva primero a Lecumberri, luego lo pasa a la cárcel de Belén, y ahí Villa, que ya sabía escribir, Villa le envía cartas muy inocentes, si ustedes quieren, pero Villa le avisa, se está preparando un levantamiento. Señor Madero, tenga cuidado, lo van a matar. ¿Por qué? Porque ahí en Tlatelolco, ¿sí?, se entera del levantamiento de Félix Díaz, del levantamiento de Bernardo Reyes, se entera de todo lo que va a ser el cuartelazo, y le avisa a Madero, y Madero no le hace caso. Y Emiliano Zapata se lo dice también a Madero: señor Madero, yo no lo mato porque a usted lo van a matar sus enemigos, no necesito matarlo yo. O sea, también Zapata se lo advierte, y se lo advierte Gustavo, su hermano, que era la sombra de Francisco y Madero. Su hermano se lo advierte, incluso le lleva, ¿sí?, al futuro asesino, se lo lleva encañonado con la pistola. Mira, él es el que te está traicionando, ¿sí? Y todavía Madero le quita la pistola a Gustavo y se la regresa a Victoriano Huerta. Le dice: general Huerta, tiene usted 24 horas para mostrarme que es leal. Y en esas 24 horas capturan a Gustavo Madero con una muerte terrible que aquí platicamos, y detienen a Madero, y a Madero lo matan. O sea, al final tenía razón Villa se había escapado, pero también sabemos que Madero sabía que Villa se iba a escapar, y permite que se escape, ¿sí? Permite que se escape. O sea, Madero también sentía una simpatía por Villa. Villa llega hasta el norte, llega a Estados Unidos, se vuelve a internar en territorio nacional y arma la División del Norte. Pero ahí él ya tiene enemigos. Uno de ellos, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza lanza el Plan de Guadalupe, pero Villa no está de acuerdo en que Venustiano Carranza, el viejo Barbas de Chivo, sea el encargado, ¿sí?, o sea, el que comande toda la rebelión contra Huerta. ¿Qué pasa? Que regresa Felipe Ángeles, y ahí intervienen otros 2 personajes, ¿sí?, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Cuando Felipe Ángeles, un militar tan distinguido, tan preparado, educado no solo en el Colegio Militar de México, sino educado en Francia como artillero, y llegan y lo pone como subsecretario de guerra, Venustiano Carranza. Lo iba a poner como secretario, pero Carranza no se atrevió, lo pone como subsecretario, pero ahí fueron los celos de Obregón y de Calles. Y entonces lo saca del ejército constitucionalista y se lo manda a Pancho Villa. Yo creo con la idea de Venustiano Carranza de que se maten entre ellos. No sabe lo que hizo Venustiano Carranza. Formó una mancuerna que fue impresionante. Francisco Villa y Felipe Ángeles. ¡Qué mancuerna
armó de militares. Fue la parte más grande de la División del Norte. Se vienen las grandes batallas, Zacatecas, le quitan el carbón a Villa por orden de Venustiano Carranza, se viene la batalla de Torreón, inclusive queman muebles, queman rieles, bueno, no los rieles, los durmientes de los ferrocarriles, uno de cada 4 lo quitaban los villistas para echarlo a las máquinas, ¿sí? Y poder seguir avanzando. Eran kilómetros los ferrocarriles donde iba la División del Norte hacia Zacatecas, era kilómetros, y se veía la humareda, porque obvio era otro tipo de madera, entonces la humareda de los trenes era impresionante. Llegan a Zacatecas, que le había prohibido Carranza. Nótense, estoy repitiendo todo esto por lo que se viene después. Carranza le había prohibido que tomara Zacatecas, le dijo, mándale 10,000 hombres a Pánfilo Natera. Y Villa dice, voy con toda la División del Norte. Si usted no me obedece, todo por telegrama, si usted no me obedece, ¿sí? Queda destituido de la División del Norte. Y Villa dice, pues renuncio a la División del Norte. Pues entonces a ver que se nombre otra persona, y le contesta Felipe Ángeles. ¿Sabe qué? Soy el general Felipe Ángeles, y aquí no reconocemos otro jefe que a Francisco Villa. No reconocemos a otro. Esto fue la condena a muerte de Felipe Ángeles. El haberse peleado con Venustiano Carranza, el que desobedeció a Venustiano Carranza, a la larga fue lo que le provocó la muerte, porque cuando lo capturaron todos sabemos que fue una obra de teatro el juicio de Felipe Ángeles, y la orden era matarlo. Y sí, y al final lo mataron a Felipe Ángeles. Pero bueno, ¿qué sucede? Amigos, triunfa por fin Villa y Zapata. Posteriormente se da la Convención de Aguascalientes, se pelean entre los ejércitos, y ahora sí tenemos a los convencionistas y a los constitucionalistas. Y se va a dar el gran enfrentamiento precisamente allá en Celaya, en el Bajío, en la batalla de Trinidad, en la batalla de Celaya, en la batalla de Trinidad, en la batalla de León, ¿sí? Y en una hacienda llamada Santana, de pronto cae una granada villista y le vuela el brazo a Álvaro Obregón. Que Álvaro Obregón 2 veces estuvo a punto de ser fusilado por Villa, O sea, no le caía bien Álvaro Obregón a Villa, ni Villa a Álvaro Obregón. 2 veces estuvo a punto de fusilarlo, lo salvó Benjamín Gil, acuérdense que les platicamos cómo lo salva Benjamín Gil. Pero bueno, ya no se querían entre ellos, ya no se querían. Entonces Villa pierde las batallas del Bajío, Felipe Ángeles se retira, los grandes generales villistas se van retirando, Tomás Urbina, Maclovio Herrera es muerto, traiciona a Villa y cae muerto, Maclovio Herrera, en fin, grandes generales villistas, y la División del Norte se empieza a apagar, ¿sí? Se empieza a apagar, triunfa el constitucionalismo, se viene la Constitución del 17, toma el poder, ¿sí? Venustiano Carranza. Y ahí, amigos, entra la otra etapa de la Revolución Mexicana, y es a donde queremos llegar. Esa etapa cuando el 10 de abril de 1919, aceptando el presidente Carranza, y esto no es ningún secreto, amigos, ni es que estemos en contra de Venustiano Carranza, pero Carranza autoriza al general Pablo González, ¿sí?, para que le tiendan una emboscada y una trampa por medio de Jesús María Guajardo a Emiliano Zapata. Emiliano Zapata cae en la trampa y muere acribillado en la hacienda de Chinameca. O sea, todo esto viene desde Venustiano Carranza. Venustiano Carranza captura a las fuerzas constitucionalistas a Felipe Ángeles, le hacen un juicio en Chihuahua, y le surge matar a Felipe Ángeles antes de que Villa intente rescatarlo, y efectivamente matan a Felipe Ángeles. Bueno, ¿qué va a pasar poco después? Bueno, pues que ahora Carranza, ¿sí?, va a disponer quién lo va a suceder en la presidencia. Álvaro Obregón quiere ser presidente de México, y entonces se va contra Carranza, el plan de Agua Prieta. Carranza intenta huir hacia Veracruz, y ahí en Tlaxcalantongo muere acribillado por el coronel Herrero, ¿sí?, que detrás de él está precisamente Álvaro Obregón. Entonces se empiezan a matar entre ellos, amigos. Álvaro Obregón, muere Carranza,
y queda como presidente interino don Adolfo de la Huerta. Hemos platicado aquí varias veces de Adolfo de la Huerta, un extraordinario músico, un extraordinario tenor, queda como presidente interino y él es el que consigue la rendición de Francisco Villa mediante la mediación del doctor Elías Torres, consigue la rendición de Francisco Villa. Le entregan una hacienda, la hacienda de Canutillo, y le permiten tener 50 dorados, que al final no eran 50 dorados que estaban pegados con él todo el tiempo, pero alrededor de la hacienda, sí, había casas, había otras pequeñas haciendas, etcétera, y había alrededor de 1,500 villistas, pero alrededor de Canutillo, sí, todos se podían levantar en cualquier momento. Y Villa, al ver que Obregón mata a Carranza, que Carranza había matado a Felipe Ángeles, se había matado a Emiliano Zapata, sabe que tiene como enemigo a Álvaro Obregón. Entonces Obregón ahora quiere ser presidente de la República. Entonces se viene la rebelión de la Huertista. Y en la rebelión de la Huertista pierde de la Huerta, ¿sí? Tiene que huir del país. Es cuando muere Felipe Carrillo Puerto, cuando muere el general Buelna, ¿sí? Se siguen matando entre ellos. Entonces, el único enemigo que queda fuerte para Álvaro Obregón es nada más y nada menos que Francisco Villa. Y aquí ya entramos directamente en el tema, amigos. ¿Por qué? Porque llegan algunos periodistas a la hacienda de Canutillo que se convierte en una especie de experimento agrícola en una hacienda militar. 50 gentes oficialmente, pero sabemos que había más. Y Villa empieza a comprar y a acumular armas. Eso es cierto, ¿eh? Sí tenía armas Pancho Villa y estaba acumulando armas porque sabía que se venía otra rebelión. Él iba a apoyar a Adolfo de la Huerta, ¿sí? A poquito antes de la rebelión de la Huertista, él busca apoyar a Adolfo de la Huerta. Un periodista se lo pregunta y Villa comete ese error cuando le dice: ¿quién le gusta a usted para la presidencia? ¿Plutarco Elías Calles, sí? ¿O Adolfo de la Huerta? Siendo presidente Álvaro Obregón. Y contesta Villa que a él le gusta Adolfo de la Huerta para presidencia. Esa fue su sentencia ahora de muerte. Así como Felipe Ángeles pelearse con Carranza fue su sentencia, esa respuesta que da Francisco Villa, me gusta Adolfo de la Huerta para la presidencia, es su sentencia, definitivamente. ¿Qué pasa? Sí, que bueno, va a mover todos los hilos Álvaro Obregón para que Plutarco Elías Calles sea el siguiente presidente, ¿sí? ¿Que quién lo iba a decir? La historia iba a cambiar, porque después Plutarco Elías Calles no mata directamente a Álvaro Obregón, pero permite que León Toral mate a Álvaro Obregón. Sí, ya con toda la cuestión cristera, él sabía, no le pone guardia personal ni nada por el estilo, aparte se reelige a Álvaro Obregón, rompiendo con los cánones o el dictamen de la Revolución Mexicana, que es sufragio efectivo, no reelección. ¿Quién le iba a decir? Al final, el último que quedó fue Plutarco Elías Calles. De todos, porque entre todos se mataron. Pero regresémonos con Villa. Amigos, aquí es donde entra Salas Barraza, ¿sí? Es donde entra a la historia. Salas Barraza era diputado, Jesús Salas Barraza, diputado por el estado de Durango. Por lo tanto, al ser diputado, él tiene fuero, ¿sí? Fuero constitucional. A ver, expliquemos qué pasa aquí. Estoy checando el horario para no extenderme, licenciada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay que matar a Pancho Villa. Y Pancho Villa tiene muchos enemigos, empezando los Krill y los Terrazas. Él se había comprometido durante la Revolución Mexicana a acabar con estos terratenientes, ¿sí? Acabar con los Terrazas y acabar con los Krill. Y efectivamente, haciendas de los Terrazas, haciendas de los Krill, ganado de los Terrazas, ganados de los Krill, se los quitaba Pancho Villa. ¿Por qué? Porque habían abusado muchísimo en las haciendas. Entonces, se había hecho de muchos enemigos Pancho Villa. Y bueno,
Y aparte es un enemigo político. Pancho Villa era nada más de que le hablara a su gente y podía levantar miles de hombres. Y aparte, había otro detalle que hay que mencionar muy importante, ¿sí? Pancho Villa ha sido el único que ha invadido a los norteamericanos en el territorio continental. Los japoneses lo hicieron el 7 de diciembre del 41 en Pearl Harbor, allá en Hawái, pero aquí en territorio continental solamente los ingleses, que de esto fíjense, los americanos casi nunca les gusta hablar, pero los ingleses se metieron defendiendo Canadá y les quemaron la Casa Blanca, el Capitolio, les incendiaron el Capitolio, y de esto los americanos casi no les gusta que se los recuerden. Y el otro fue Pancho Villa que se mete a Columbus, ¿sí? Y derrota a todo un regimiento norteamericano. Entonces, acuérdense de la expedición punitiva y mandan a miles de soldados norteamericanos a peinar todo el estado de Sonora, de Chihuahua, y simplemente no encuentran a Villa. Aquí los Estados Unidos son una pieza importante, amigos. Acuérdense que México era el país con más fuerza petrolera o producción petrolera en ese momento en el mundo. Y recuerden que los alemanes estaban en Primera Guerra Mundial, los alemanes coquetean con Victoriano Huerta. Y los alemanes quieren, es más, le ofrecen mediante el telegrama Zimmermann, le ofrecen a Venustiano Carranza que si Carranza permite el desembarco de tropas alemanas en costas mexicanas, se meten, atacan a los norteamericanos y que si los derrotan, nos regresan gran parte de los territorios que habíamos perdido en la guerra del 46-48. Y Venustiano Carranza no acepta. También se dice que se acercaron a Villa. Sí, no se ha comprobado, pero se dice que se acercaron a Villa. ¿Por qué? Porque los alemanes le traían muchas ganas a los norteamericanos. Entonces, hay un pleito entre ellos. Los norteamericanos le tienen miedo a Villa. Primero a Villa lo convierten en un personaje de Hollywood y después era acabar con Villa después de lo de Columbus, porque demostró que no les tenía miedo a los americanos. Así de plano, no les tengo miedo. Y me meto a su territorio y los mato y me salgo. ¿Sí? Y aparte, había tanta inestabilidad política que los Estados Unidos eran los que aceptaban quién iba a ser presidente en México y quién no. Acuérdense que el pacto de la embajada, Madero muere, ¿sí?, por el cuartelazo que se planea en la embajada norteamericana. Bueno, amigos, estamos hablando del año de 1923 y acuérdense de los tratados de Bucareli, ¿sí?, donde Álvaro Obregón hace concesiones al gobierno norteamericano con tal de que el gobierno americano lo reconozca como presidente. Venustiano Carranza no lo querían reconocer los americanos. Y cuando Carranza muestra el telegrama Zimmermann de que, a ver, o me reconocen o yo tengo al Kaiser detrás de mí, ¿sí? Y pueden desembarcar aquí los alemanes, Por eso aquí hemos explicado que la Revolución Mexicana no solamente fue de nosotros, los ojos de muchos países estaban puestos en nuestra revolución. México fue una pieza muy importante en este ajedrez. Entonces, los norteamericanos necesitaban reconocer a Álvaro Obregón. Y Álvaro Obregón quería el reconocimiento norteamericano. Y ahora el malvado, ¿sí?, el forajido era Pancho Villa. Era una excelente oportunidad de Obregón. ¿Para qué? Para poder matar a Villa, quedar bien con los norteamericanos, y aparte están las concesiones que hizo Álvaro Obregón mediante los tratados de Bucareli, que recuerden que se van a guardar una parte de ellos en secreto durante 100 años y que se cumplen este año, Se cumplen este año. No sabemos qué va a pasar. Igual, y el secreto no tiene gran cosa, pero hay una parte secreta que se iba a guardar 100 años y este año se cumple. Sí, vamos a ver si el gobierno actual, ¿qué nos dice de los tratados de Bucareli? Pero bueno, entonces hay varios motivos para matar a Pancho Villa. Es enemigo político, es enemigo de los Estados Unidos, es amigo de potencias que son enemigas de los Estados Unidos. Es importante matarlo. Y aquí, amigos, es donde entra un personaje que es Joaquín Amaro.
Joaquín Amaro, que es el secretario de la Defensa, está Álvaro Obregón, sí, como presidente, Plutarco Elías Calles como secretario de Gobernación, sí, y Joaquín Amaro es el que interviene, y aquí entra Salas Barraza, que era diputado, y que sabemos que se entrevistó con Álvaro Obregón. ¿Qué dijeron entre ellos? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que, curiosamente, ese 20 de julio de 1923, sí, las armas que están utilizando los 9 asesinos de Francisco Villa eran armas de uso del ejército, que decimos, desde ese tiempo usaban armas del ejército, pero eran armas completamente nuevas. Aparte, la guarnición en Parral salió a prácticas un día antes. No hay guarnición militar en Parral. Salió a prácticas. ¿Para qué creen que salió a prácticas, amigos? El 23 de julio salió a prácticas para el desfile del 15 de septiembre. Faltaban 2 meses para el desfile del 15 de septiembre. Pues yo los pongo a practicar, no sé, 15 días antes, pero no 2 meses antes. Lo que pasa es que no querían que hubiera guarnición ahí. La policía estaba encuartelada. No había ninguna vigilancia en Parral. Se sabe que los asesinos fueron siguiendo a Villa durante varios días para conocer todos sus movimientos, entradas, salidas, etcétera, ¿sí? Pancho Villa, dice uno como un hecho premonitorio casi, Pancho Villa tenía poco que le habían dicho, ten cuidado, Pancho, que te pueden matar. Anda gente diciendo que te van a matar, ¿sí? Y ten cuidado de Parral. Y curiosamente, Pancho Villa había dicho, Parral a mí me gusta hasta para morirme. Pues bien, resulta que sale de Canutillo, va hacia Parral, de hecho va a una fiesta, Pancho Villa, va por la avenida Juárez, una avenida muy larga, va a dar una vuelta hacia la derecha. Pancho Villa va manejando el coche, un coche Dodge, lo va manejando, que normalmente era Rosalío, su ayudante era quien manejaba, pero Pancho dice, no, hoy quiero manejar yo. Y Rosalío va en la parte de atrás, va gente de su escolta, va Miguel Trillo, su secretario, van en esa recta, y justo al terminar la recta hay un bache, ¿sí?, que ahora sabemos que, bueno, lo provocaron para que el carro se detuviera para poder cruzar el bache. Estaba encharcado. Estaba encharcado, sí, había una zanja y la encharcaron. ¿Para qué? Para que ahí se detuviera el coche y no pasara rápido. Y efectivamente, todo estaba preparado. Hay un vigilante, ¿sí?, Juan López, si mal no recuerdo, que de hecho hay 2 versiones, una que él participaba en el grupo y otra que lo contrataron, que nada más le dijeron, mira, si ves que viene Villa, tú gritas viva Villa, y del lado que venga Villa, levantas el sombrero. Si Villa viene del lado derecho, bueno, levantas del lado derecho. Si Villa viene manejando, levantas del lado izquierdo. Unos dicen que formaba parte del complot y otro que era un vendedor ambulante, él, y que le pagaron nada más porque hiciera eso, ¿sí? El chiste es que él estaba ahí parado, ve que viene el coche de Villa, ve a Villa manejando y grita ¡viva Villa! Y levanta el brazo derecho con el sombrero. Y esa fue la señal para los que estaban en la casa. Dicen, Villa viene manejando, o sea que ya sabían hacia dónde disparar. Y efectivamente Villa se detiene casi totalmente para pasar esa parte encharcada, se detiene y gira el coche un poquito, de tal forma que él queda de frente, queda prácticamente a 15 metros, ¿sí?, de la gente que está armada. En ese momento esta gente sale. Mucha gente piensa que lo matan desde adentro. No, la gente abrió la puerta y ventanas y salen y empiezan a disparar a bocajarro. No se esperaron esos metros. O sea, era estar lo más cerca posible. Abren la puerta y se van sobre de ellos y comienzan a disparar, ¿sí? Villa todavía intenta sacar su pistola, se queda con la pistola en la mano, no alcanza ya a disparar, pero cuando recibe las balas,
Villa pisa el acelerador y el coche se va a estrellar. Unos dicen que contra un árbol, otros dicen que contra un poste. La verdad es que fue contra un árbol que se estrella Pancho Villa, pero el árbol tiempo después lo cambiaron de lugar. ¿Por qué? Porque era como lugar de culto y estaba justo estorbando pues el tráfico, y sacan el árbol y lo mueven como 15 o 20 metros, ¿sí? Y ahí se quedó un poste donde dicen, chocó en este poste. No, no chocó en el poste, chocó en el árbol que movieron tiempo después. Y ahí mismo queda muerto Villa, ¿sí? Esa famosa fotografía, el cuerpo que se ve hacia afuera, es el cuerpo de Trillo, que se ve muy grotesca la imagen. Villa queda recargado hacia su lado derecho, o sea, su cabeza hacia el lado derecho, y precisamente Salas Barraza sale, o sea, después de descargar, ¿sí? Saca la pistola y le da un balazo en la cabeza, o sea, el tiro de gracia. La idea de él era quitarle la pistola a Pancho Villa, pero como Pancho Villa queda recargado del lado derecho, el cuerpo mismo de Villa aprieta la pistola, porque él quería llevarse la pistola de Villa como recuerdo, y no le alcanza a quitar la pistola, ¿sí? Y se va, y bueno, no sé exactamente qué pasó con esa pistola, creo que se le entregó a la viuda. Estos hombres, pues fue una balacera, o sea, al final el cuerpo de Villa tenía 16 balazos, ¿sí? Y se dispararon más de 200 tiros. Entonces se llevaron el cuerpo. Ya cuando estos tipos se fueron en calma, se fueron atrás de la casa, tenían los caballos, se subieron a los caballos, se fueron, se escaparon, ¿sí? Ya la gente se acercó, vio que habían matado a Villa, se lo llevan a la presidencia municipal, ya no pueden hacer nada por Villa, o sea, Villa ahí había quedado muerto, exhiben el cuerpo, fue miles de personas las que fueron al entierro de Pancho Villa allí en Parral. La noticia inmediatamente se regó por todas partes. Estos hombres, al único que agarraron fue a Salas Barraza, porque él escribió una carta a Álvaro Obregón donde dice, yo fui el que maté a Pancho Villa. Y se le envía a Plutarco Elías Calles, y Plutarco Elías Calles le dice a Álvaro Obregón, aquí tenemos al asesino. Lo detienen, ¿sí? Lo dejan escapar, lo vuelven a detener, lo condenan, ¿sí?, a 10 años de prisión y lo indultan 3 años después y lo dejan libre. Por cierto, cuando lo agarran la segunda vez, él da nombres, y ahí hay uno de los familiares de Maclovio Herrera, ahí está Melitón Lozoya, ahí da más nombres. A nadie más detuvieron, únicamente a Salas Barraza. Ningún otro más fue detenido por el asesinato, ¿sí? Y Salas Barraza tiene correspondencia, porque les digo, duró 3 años preso, tiene correspondencia nada más y nada menos que con Joaquín Amaro. O sea que Joaquín Amaro sabía perfectamente que iban a matar a Villa, no hizo nada por impedirlo, más, ayudó a que se escapara la gente, ¿sí? Les facilitó todo, no había guardia en Parral, todo se los facilitó. Ahora, él era el secretario de guerra y recibía órdenes del secretario de gobernación, ¿sí? Plutarco Elías Calles. O sea, si alguien sabía de todo esto era Plutarco Elías Calles, y siendo secretario de gobernación no puede hacer nada que no se entere el presidente de la República, y el presidente era Álvaro Obregón. Entonces sabemos perfectamente que detrás del asesinato de Villa, y lo estoy diciendo y me atengo a las consecuencias históricas que haya, ¿sí? Nos atenemos a la historia y a las fuentes históricas, ¿sí? No lo mata Amaro, pero Amaro sabía perfectamente cuál era el plan, porque hasta les facilita el día y la hora. Joaquín Amaro lo sabía perfectamente. Y de todo esto estaba enterado Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Esto es histórico. Y a lo mejor se arma algún debate diciendo, ay, es que estás en contra de Álvaro Obregón. No, el presidente sabía, era el presidente de la República y sabía perfectamente lo que iba a pasar.
y no hicieron obvio nada para evitarlo. Les convenía que Pancho Villa muriera. Es así como cae muerto, y sí lo podemos decir, creo que con la palabra adecuada: fue asesinado. ¿Sí? Aquí no fue una muerte en batalla, no fue una muerte en combate, no fue un duelo, no fue un accidente, fue un homicidio el que se comete con Pancho Villa. Y podrán decir, es que Pancho Villa era un malvado, es que Pancho Villa... Podrán decir muchas cosas, ¿sí? Eso no lo vamos a debatir, amigos. Pero de que fue un asesinato, fue un asesinato. Como fue un asesinato el de Emiliano Zapata. Todavía el de Felipe Ángeles lo disfrazaron con un juicio, que también fue un asesinato, pero lo disfrazaron. Pero Zapata fue un asesinato, el de Carranza fue un asesinato, y el de Pancho Villa fue un asesinato. ¿Sí? Independientemente de la personalidad que cada quien tenga la idea que tenía Francisco Villa. Esto es lo que vamos a recordar este año, el año de Francisco Villa. Nos pidieron nuestros amigos aquí de Paso del Norte, donde tiene su primer gran triunfo Pancho Villa. Ciudad Juárez va a ser tomado 3 ocasiones. 3 batallas va a haber aquí importantes con Francisco Villa. Estamos en Chihuahua, que mucha gente dice, ¿dónde es Villa? De Chihuahua. No era de Chihuahua, era de Durango. Pero hagan de cuenta que era de aquí. Y Chihuahua se lo sabía como la palma de su mano, Pancho Villa. Y sabemos que aquí cruzaba a El Paso, Texas, y aquí se iba a tomar sus malteadas de vainilla. Y podemos platicar muchas anécdotas de Pancho Villa aquí precisamente donde estamos. Y sabemos que a unos metros de donde estamos ahorita transmitiendo, licenciada, yo me siento con ese orgullo de poder decir, por aquí pasó caminando Francisco Villa. Y pasaron caminando tantos revolucionarios, y el día de mañana seguramente tendremos la oportunidad de conocer la casa de adobe, lo que fue el cuartel general de Madero, donde estuvo Carranza, donde estuvo Orozco, donde estuvo Villa. Estamos en tierra villista, por eso nos dijeron, un favor, hagan un programa especial sobre la muerte de Villa. Y bueno, ese es el motivo del programa de hoy, licenciada, que estamos a punto de terminar, y la próxima semana continuamos con nuestra serie de los Tlatoanis. Muchas gracias, profesor. Nos hizo sentir esa impotencia de saber y de estar en esos momentos en el que Pancho Villa fue asesinado. Creo que nadie merece morir de esa manera. De hecho, también había leído de cuántos balazos le dieron a él en ese momento, y decía que en el intestino le destrozó el intestino una bala, también en el pecho, y también destrozaron los pulmones, que una bala creo que le destrozó la mano, o creo que fue lo que usted decía. Ajá, sí, profesor, adelante. Usaron balas expansivas. De hecho, una de ellas le pega en el corazón. El corazón acabó destrozado, y la mano con la que él iba a disparar también quedó destrozada, licenciado. O sea, destrozaron verdaderamente el cuerpo, y sabemos que tiempo después se robaría en su cabeza que aún no aparece. O sea que todavía Villa forma parte de una historia que no termina todavía. Y de hecho, en la conferencia de Tlaquepaque mostramos una diapositiva donde están las máscaras mortuorias, y aparece la de Francisco Villa, ¿no? Y se ve la parte donde le dan el tiro de gracia, ¿verdad? Así es, licenciado. Bueno, pues amigos, nos vamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos nuestros amigos que se encuentran en el chat, y también agradecemos a Juan Eduardo Ruiz, que es un gran pintor. A él lo conocimos allá en Tlaquepaque. Nos regaló un libro en otomí. Muchísimas gracias.
Y también a Gerardo Trejo, él es un gran artesano, y a su hija Leslie también nos regalaron algunas cosas que ellos hacen a mano, profesor, está tremendo, Sí. Es increíble el trabajo que hacen ellos. Y también agradecemos a los directivos del Museo de la Revolución de la Frontera, MUREF. Y también mandamos saludos a los amigos que estuvieron en la banquetera, tanto de Guadalajara como la de ayer aquí en Ciudad Juárez, a Miguel Ángel Cruz Gallardo, que estuvo, se oye por ahí, que ya son las 11, ya debemos terminar el programa, pero bueno, continuamos. Bueno, decía que Miguel Ángel Cruz Gallardo, que estuvo en la banquetera de Guadalajara, y en Tlaquepaque también, a Coronado Gómez, también a Cuauhtémoc Regla, gracias por los obsequios. La verdad que cuando yo los vi me emocioné muchísimo, no sabes cuánto. Muchísimas gracias. Licenciada, extraño un mensaje ahí que nos envían cada 8 días, de Santiago Papasquiaro, que era de los Revueltas. Extraño el mensaje, ¿por qué será? ¿Quién sabe? Yo creo que porque están aquí, profesor. Seguramente. Aquí se encuentran con nosotros. Sí. Y también saludamos a Manuel Romero, que estuvo en la banquetera y en la conferencia de aquí de Ciudad Juárez. También saludos a nuestros amigos Enrique, tanto papá e hijo, así se llaman, y José Carlos Trueba de Zacatecas dice que nos quiere invitar por allá a Zacatecas. También tenemos una invitación. ¡Ay, caray! ¿Qué pasó? ¡Ay! Me espanté, amigos. De repente la pantalla se pone en negrito y digo, ya se acabó la transmisión. No, aquí seguimos. Y bueno, nos quieren invitar a Zacatecas. También nos hablaron de Sombrerete. ¿Es en Zacatecas? Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, vamos a ver, nos ponemos de acuerdo, amigos. Pues ya nos vamos, que estén muy bien. Estamos muy, muy contentos de estar aquí en Ciudad Juárez y de visitar varios lugares históricos, y todavía nos falta, ¿verdad? Así es. Ahora sí nos vamos, amigos. Gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros lunes tras lunes, y recuerden que los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user/Urus Radio, o si no, en el recalentado en diferentes plataformas. Así, ahora nos vamos. También nos pueden escribir tanto a nuestro correo, es urusradio@yahoo.com, o también en Facebook, y saludamos también a nuestros amigos que nos escriben en Twitter, en YouTube. Gracias a todos ustedes, amigos. Ahora sí, nos vamos. Un abrazo a todos ustedes y gracias por acompañarnos, todos ustedes. Gracias. Vámonos. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.